Un ventilador mecánico es un dispositivo médico utilizado para asistir o reemplazar la respiración en pacientes que no pueden respirar adecuadamente por sí mismos. Esto funciona entregando un flujo de aire controlado hacia los pulmones a través de un tubo endotraqueal, de una mascarilla o de una cánula traqueal. Tenemos que tener en cuenta que los ventiladores mecánicos controlan variables como el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la presión y la parte de la inspiración y la expiración. Tenemos tres tipos de modos en el ventilador. Y el primer tipo de modo es el modo controlado por volumen. Este se entrega un volumen fijo de aire en cada respiración del paciente. El segundo, que viene siendo modo controlado por presión, se limita la presión máxima ajustándose el volumen según las características de los pulmones del paciente. Y como tercera modo del ventilador es la ventilación asistida, que esto quiere decir que el ventilador ayuda al paciente según los intentos de respiración espontánea. El ventilador, siempre tienes que tener en cuenta que el ventilador nos va a dar siempre presiones positivas, no nos va a dar presiones negativas. Si es que el ventilador nos llega a dar presiones negativas, es que tiene alguna falla en los cables, en las conexiones, o está mal configurado el ventilador. Pero, ¿qué podemos causar cuando estamos dando las presiones negativas a un paciente? Podemos causarle un colapso pulmonar, un aumento del esfuerzo respiratorio, que el paciente puede entrar en un paro respiratorio. Podemos hacerle un daño en las vías respiratorias y la hipoxemia podemos causar al paciente. Pero, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de la presión negativa de un ventilador? Puede ser el mal funcionamiento del ventilador, desconexión de los circuitos o configuración incorrecta del ventilador. ¿Qué hacer como paramédico, como para revisar esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que revisar el equipo. Tenemos que monitorizar al paciente en todos los ámbitos para ver cómo están eso, evaluar los signos vitales, la saturación de oxígeno y el estado clínico del paciente. Observar tanto el esfuerzo respiratorio y la expansión torácica del paciente. Pero si es que la ventilación manual es necesaria, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque tenemos algunos ventiladores mecánicos que nos dan algunas fallas. Tenemos que reemplazarles rápidamente por un ambú. Como por ejemplo, para que tengas un poco más de contexto, tú tienes que identificar rápidamente el problema, tienes que revisar las alarmas del ventilador y los parámetros configurados, observar si hay desconexión o obstrucción en algunas partes del ventilador o fuga del circuito. Como segundo punto, también tienes que saber identificar y desconectar el ventilador, y tienes que darle ventilación manualmente con el ambú, pero nunca te olvides que cuando vas a utilizar el ambú tienes que estar con una fuente de oxígeno al 100% y alto flujo. La otra también que tienes que hacer es inspeccionar el circuito del ventilador, buscar fisuras, los tubos sueltos o válvulas defectuosas o alguna cosa que tenga problemas del ventilador. Reemplaza el circuito